Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a dar continuidad a la lectura de esta novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Estamos en la recta final, este es el fragmento número 11 y como está siendo habitual en la descripción de este video, dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 14. Como si quisiera premiarlo por su decisión, el redactor dijo: aquel artículo sobre Edipo estaba muy bien escrito. El hijo le dio la pluma y añadió: hay ideas que son como un atentado. El elogio que le hizo el redactor le había complacido, pero la metáfora utilizada por el hijo le pareció exagerada y fuera de lugar. Dijo: lamentablemente, ese atentado solo me afectó a mí. Gracias a aquel artículo no puedo seguir operando a mis pacientes. La frase sonaba fría y casi hostil. Probablemente para eliminar esa pequeña disonancia, el redactor dijo, y sonó como si pidiera disculpas. Pero su artículo le sirvió de ayuda a mucha gente. Las palabras ayudar a la gente no le sugerían a Tomás desde la infancia más que una sola actividad, la medicina. ¿Que un artículo ayuda a la gente? ¿De qué quieren convencerle esos dos? Han reducido su vida a una pequeña idea sobre Edipo y quizás a algo aún menor, aún no primitivo, que le había espetado a la cara al régimen. Dijo, y su voz seguía sonando con la misma frialdad, aunque ni siquiera lo notaba. Ignoro que aquel artículo haya ayudado a alguien, pero como cirujano le he salvado la vida a algunas personas. Hubo otro momento de silencio. Lo interrumpió el hijo. Las ideas también pueden salvarle la vida a la gente. Tomás veía en la cara de su hijo su propia boca y pensaba, es curioso ver tartamudear a la propia boca. En aquel artículo había una cosa magnífica, continuó el hijo, y se notaba que le costaba hablar, el rechazo a los compromisos, ese sentido que ya estamos perdiendo para distinguir el bien del mal. Nosotros ya no sabemos qué es sentirse culpable. Los comunistas tienen la excusa de que Stalin los engañó. El asesino se excusa diciendo que su madre no le quería y se sentía frustrado. Y tú de pronto dijiste, no existe excusa alguna. Nadie era más inocente en su interior que Edipo. Y a pesar de eso, se castigó a sí mismo al ver lo que había causado. Tomás arrancó con esfuerzo la vista de su propio labio en la cara del hijo y trató de mirar al redactor. Estaba irritado y tenía ganas de que sus opiniones no coincidieran. Dijo, ¿saben una cosa? Todo esto es un malentendido. La frontera entre el bien y el mal es terriblemente confusa, y yo no pretendía en absoluto que alguien fuera castigado. Castigar a alguien que no sabía lo que hacía es una barbaridad. El mito de Edipo es hermoso, pero castigarlo así, hubiera querido añadir algo, pero se dio cuenta de que en la casa podía haber micrófonos ocultos. No le apetecía nada ser citado por los historiadores de los próximos siglos. Más bien, tenía miedo de que le citara la policía. Esa era precisamente la retractación que le pedían. Le desagradaba que ahora hubieran podido oírla de su boca. Sabía que todo lo que una persona dijera en este país puede ser emitido en cualquier momento por la radio. Se calló. ¿Qué le indujo a cambiar así de opinión? Preguntó el redactor. Más bien me pregunto, ¿qué me indujo a escribir aquel artículo? Dijo Tomás, y en ese momento lo recordó. Ella había atracado junto a su cama como un niño enviado en un cesto río abajo. Sí, por eso cogió aquel libro,
Volvió a las historias sobre Rómulo, sobre Moisés, sobre Edipo, y ya estaba otra vez con él. La veía apretando contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta. Aquella imagen le produjo placer, como si le hubiera venido a decir que Teresa vive, que está en ese preciso momento en la misma ciudad que él y que todo lo demás carece por completo de significado. El redactor rompió el silencio. Le comprendo, doctor. A mí tampoco me gusta que se castigue, pero nosotros no pedimos castigo, sonrió. Nosotros pedimos el levantamiento del castigo. Ya lo sé, dijo Tomás. Ya se había hecho a la idea de que en los siguientes instantes iba a hacer algo posiblemente altruista, pero sin duda inútil, porque no les iba a servir de nada a los presos y para él personalmente desagradable, porque se producía en unas circunstancias que le habían sido impuestas. El hijo añadió casi suplicante, tienes la obligación de firmarlo. ¿Obligación? ¿Su hijo le va a recordar cuáles son sus obligaciones? Esa era la peor palabra que nadie podía decirle. Volvió a tener ante sus ojos la imagen de Teresa cogiendo la corneja en su regazo. Recordó que ayer la había molestado uno de la social en el bar. Le vuelven a temblar las manos. Ha envejecido. Ella es lo único que le importa. Ella, nacida de 6 casualidades. Ella, que floreció en el lumbago del médico jefe. Ella, que está al otro lado de todos los Esmusein. Ella es lo único que le importa. ¿Por qué sigue pensando si debe firmar o no? No existe más que un solo criterio para todas sus decisiones. No debe hacer nada que pueda perjudicarla. Tomás no puede salvar a los presos políticos, pero puede hacer feliz a Teresa. No sabe hacer ni eso. Pero si firma la petición, lo más seguro es que los de la social vayan a visitarla aún con mayor frecuencia y que las manos le tiemblen aún más. Dijo, es mucho más importante desenterrar a una corneja que mandar una petición al presidente. Sabía que la frase era incomprensible, pero precisamente por eso le gustaba aún más. Experimentaba una especie de repentina e inesperada embriaguez. Era la misma negra embriaguez de cuando, tiempo atrás, le comunicó a su mujer que ya no quería verla más, ni a ella ni a su hijo. Era la misma negra embriaguez de cuando echó al buzón la carta en la que renunciaba para siempre a la profesión médica. No tenía la seguridad de estar actuando correctamente, pero tenía la seguridad de estar actuando tal como quería actuar. Dijo, no se ofendan ustedes, no voy a firmar. 15. A los pocos días ya podía leer artículos sobre la petición en todos los periódicos. Por supuesto, no decían que se trataba de una amable solicitud que intercedía por los presos políticos y solicitaba su liberación. Ninguno de los periódicos citó ni una sola frase de aquel breve texto. En lugar de eso, hablaban extensa, confusa y amenazadoramente de una especie de manifiesto contra el Estado que pretendía convertirse en la base de una nueva lucha contra el socialismo. Nombraban a los que habían firmado el texto y acompañaban los nombres de calumnias y ataques que le pusieron a Tomás la piel de gallina. Claro, era previsible. En aquella época, cualquier acción pública, reunión, petición, manifestación callejera, que no estuviera organizada por el Partido Comunista, era considerada automáticamente ilegal y significaba un peligro para quienes participaban en ella. Eso lo sabían todos. Pero quizá por eso le fastidiaba aún más no haber firmado la petición. ¿Y por qué no la había firmado? Ya ni siquiera es capaz de recordar exactamente los motivos de su decisión. Y vuelvo a verlo, tal como apareció ante mí, no bien empezaba la novela. Está de pie junto a la ventana y mira, a través del patio, la pared del edificio de enfrente. Esa es la imagen de la que nació. Como dije ya,
los personajes no nacen como los seres humanos del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora en la que está depositada como dentro de una nuez una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie ha dicho aún nada esencial. ¿Acaso no es cierto que el autor no puede hablar más que de sí mismo? Mirar con impotencia el patio y no saber qué hacer, oír el terco sonido de las propias tripas en el momento de la emoción amorosa, traicionar y no ser capaz de detenerse en el hecho, en el hermoso camino de la traición, levantar el puño entre el gentío de la gran marcha, hacer exhibición de ingenio ante los micrófonos secretos de la policía. Todas esas situaciones las he conocido y las he vivido yo mismo. Sin embargo, de ninguna de ellas surgió un personaje como el que soy yo, con mi curriculum vitae. Los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se realizaron. Por eso los quiero por igual a todos, y todos me producen el mismo pánico. Cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades no hice más que pasar. Es precisamente esa frontera, la frontera tras la cual termina mi yo, la que me atrae. Es más allá de ella donde empieza el secreto por el que se interroga la novela. Una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo. Pero basta, volvamos a Tomás. Está solo en casa y mira a través del patio la sucia pared del edificio de enfrente. Extraña a aquel hombre alto de la barba larga, a sus amigos, a los que no conoce y entre los cuales no se cuenta. Se siente como si hubiera encontrado en el andén a una hermosa desconocida y, antes de haber podido dirigirle la palabra, ella hubiera subido al coche cama en dirección a Estambul o Lisboa. Trató de recapacitar sobre lo que hubiera sido correcto hacer. Aunque procuraba dejar de lado todo lo que tenía que ver con los sentimientos, la admiración que sentía por el redactor o la irritación que le producía el hijo, no estaba seguro todavía si debía haber firmado el texto que le presentaron. ¿Es correcto levantar la voz cuando a uno lo acallan? Sí, pero por otra parte, ¿por qué le habían dedicado tanto espacio los periódicos a aquella petición? La prensa, totalmente manipulada por el Estado, podía haber mantenido un silencio absoluto sobre el asunto y nadie se hubiera enterado. Si había hablado de la petición, era porque les había hecho el juego a los que gobernaban el país. Les había llegado como caída del cielo para justificar y poner en marcha una nueva serie de persecuciones. ¿Qué era entonces lo correcto? ¿Firmar o no firmar? La pregunta puede formularse también del siguiente modo. ¿Es mejor gritar y acelerar así la propia muerte? ¿O callar y lograr así una muerte más lenta? ¿Puede haber alguna respuesta a estas preguntas? Y se le vuelve a ocurrir una idea que ya conocemos. La vida humana acontece solo una vez y por eso nunca podremos averiguar cuáles de nuestras decisiones fueron correctas y cuáles incorrectas. En la situación dada, solo hemos podido decidir una vez y no nos ha sido dada una segunda, una tercera, una cuarta vida para comparar las distintas decisiones. Con la historia sucede algo semejante a lo que ocurre con la vida. La historia de los checos es solo una. Un día concluirá, igual que la vida de Tomás, y nunca podrá ya repetirse por segunda vez. En 1618, los estados checos le plantaron cara a la situación. Decidieron defender sus libertades religiosas, se enfadaron con el emperador que residía en Viena y tiraron por la ventana del castillo de Praga a dos de sus altos funcionarios. Así empezó la Guerra de los 30 años, que condujo a la casi completa destrucción de la nación checa. ¿Debieron haber tenido los checos en aquella ocasión más prudencia que arrojo? La respuesta parece sencilla, pero no lo es.
300 años más tarde, en 1938, tras la conferencia de Múnich, el mundo decidió sacrificar su país a Hitler. Debieron haber intentado luchar por su propia cuenta contra una fuerza 8 veces superior. A diferencia de 1618, aquella vez tuvieron más prudencia que arrojo. Con su capitulación, empezó la Segunda Guerra Mundial, que condujo a la pérdida definitiva de la libertad de la nación por muchos decenios o siglos. Debieron haber tenido entonces más arrojo que prudencia. ¿Qué debían haber hecho? Si la historia de Bohemia pudiera repetirse, sería sin duda bueno intentar la otra eventualidad y comparar después los resultados. Sin un experimento de este tipo, todas las reflexiones no son más que un juego de hipótesis. Einmal ist keinmal. Lo que solo ocurre una vez es como si no hubiera ocurrido. La historia de los checos no se repetirá por segunda vez, la de Europa tampoco. La historia de los checos y la de Europa son dos bocetos dibujados por la fatal inexperiencia de la humanidad. La historia es igual de leve que una vida humana singular, insoportablemente leve, leve como una pluma, como el polvo que flota, como aquello que mañana ya no existirá. Tomás se acordó una vez más, con cierta nostalgia, casi con amor, del alto y encorvado redactor. Aquel hombre actuaba como si la historia no fuese solo un boceto, sino un cuadro terminado. Actuaba como si todo lo que hacía tuviera que repetirse incontables veces en un eterno retorno, y como si estuviera seguro de que nunca dudaría de lo que había hecho. Estaba convencido de que tenía razón y no creía que eso fuera un síntoma de limitación mental, sino un signo de virtud. Aquel hombre vivía en una historia distinta de la de Tomás, en una historia que no era un boceto o que no sabía que lo era. 16. Unos días más tarde se le ocurrió la siguiente idea que registró como complemento al capítulo anterior. En el universo existe un planeta en el que todas las personas nacerán por segunda vez. Tendrán entonces plena conciencia de la vida que llevaron en la Tierra, de todas las experiencias que allí adquirieron. Y existe quizás otro planeta en el que todos naceremos por tercera vez con las experiencias de las dos vidas anteriores. Y quizás existan más y más planetas en los que la humanidad nazca cada vez con un grado más, con una vida más de madurez. Esa es la versión de Tomás del eterno retorno. Claro que nosotros, aquí, en la Tierra, en el planeta número 1, en el planeta de la inexperiencia, solo podemos imaginar muy confusamente lo que ocurriría al hombre en los siguientes planetas. ¿Sería más sabio? ¿Es acaso la madurez algo que pueda ser alcanzado por el hombre? ¿Puede lograrla mediante la repetición? Solo en la perspectiva de esta utopía pueden emplearse con plena justificación los conceptos de pesimismo y optimismo. Optimista es aquel que cree que en el planeta número 5 la historia de la humanidad será ya menos sangrienta. Pesimista es aquel que no lo cree. 17. Julio Verne escribió una famosa novela que Tomás adoraba cuando era niño y que se titula 2 años de vacaciones. Y, en efecto, 2 años son el plazo máximo para unas vacaciones. Tomás llevaba ya 3 años limpiando ventanas. Precisamente por entonces comprobaba, en parte con tristeza, en parte sonriendo calladamente, que estaba ya físicamente cansado. Tenía todos los días uno y a veces hasta dos torneos amorosos y, aun sin perder el apetito, para hacer el amor tenía que poner en juego las últimas fuerzas que le quedaban. Añado, no se trataba de las fuerzas sexuales, sino de las físicas. No tenía problemas con el sexo, sino con la respiración, y era precisamente eso lo que le resultaba un tanto cómico. Un día
Estaba intentando organizar una cita para la tarde, pero como a veces ocurre, no conseguía localizar por teléfono a ninguna mujer, de modo que la tarde amenazaba con quedar vacía. Estaba desesperado. Ese día llamó unas 10 veces a una chica, una encantadora estudiante de arte dramático, cuyo cuerpo se había bronceado en alguna de las playas nudistas de Yugoslavia con tal regularidad que parecía que hubiera estado dando vueltas lentamente en algún asador asombrosamente preciso. La llamó en vano desde todas las tiendas en las que trabajó y al terminar su jornada, alrededor de las 4 de la tarde, cuando volvía a la oficina a entregar las facturas firmadas, lo detuvo de pronto en una calle del centro de Praga una mujer desconocida. Le sonrió. Doctor, ¿dónde se había metido? Lo había perdido completamente de vista. Tomás se esforzaba por recordar de dónde la conocía. ¿Sería una antigua paciente? Se comportaba como si fueran amigos íntimos. Él trataba de comportarse de modo que ella no advirtiera que no la había reconocido. Estaba pensando en cómo convencerla para que fuera con él al piso del amigo, cuyas llaves llevaba en el bolsillo, cuando, por un comentario casual, comprendió quién era aquella mujer. Era la estudiante de arte dramático, maravillosamente bronceada, a la que había estado llamando desesperadamente por teléfono durante todo el día. Aquella historia le hizo reír y le aterró. No solo está cansado física, sino también psíquicamente. 2 años de vacaciones no pueden prolongarse indefinidamente. 18. Las vacaciones sin quirófano eran también vacaciones sin Teresa. Durante 6 días a la semana apenas se veían y solo estaban juntos el domingo. A pesar de que los dos deseaban estar juntos, tenían que ir acercándose desde alguna gran distancia, poco más o menos cuando él volvió al lado de ella desde Zúrich. Hacer el amor les producía placer, pero no les daba consuelo. Ella ya no gritaba, y en el momento del orgasmo su cara parecía expresar dolor y una extraña ausencia. Solo mientras dormían permanecían cada noche tiernamente unidos. Se cogían de la mano y ella olvidaba el abismo de la luz del día que les separaba. Pero las noches no bastaban para que la protegiera y la cuidara. Cuando la veía por la mañana, se le encogía el corazón con un nuevo temor. Tenía mal aspecto y parecía enferma. Un domingo, ella le pidió que fueran a dar un paseo en coche fuera de Praga. Llegaron al balneario en el que vieron todas las calles con los nombres cambiados por nombres rusos y se encontraron con el antiguo paciente de Tomás. Aquel encuentro le afectó mucho. De pronto, alguien volvía a hablarle como a un médico y él sentía la voz distante de su antigua vida, con su agradable regularidad, con la atención a los enfermos, con sus miradas llenas de confianza, a las que no parecía prestar atención, pero que en realidad le producían placer y que ahora añoraba. Volvían en coche a casa y Tomás iba pensando que el regreso de Zúrich a Praga había sido para ellos un error catastrófico. Miraba fijamente la carretera porque no quería ver a Teresa. Sentía rabia hacia ella. La presencia de ella a su lado aparecía ahora en toda su insoportable casualidad. ¿Por qué estaba junto a él? ¿Quién la había metido en el cesto y la había enviado río abajo? ¿Y por qué la habían mandado precisamente a la orilla de su cama? ¿Y por qué precisamente a ella y no a alguna otra mujer? Durante todo el camino ninguno de los dos habló. Regresaron a casa y cenaron en silencio. El silencio yacía entre ellos como una desgracia. A cada minuto se volvía más pesado. Para librarse de él, se fueron pronto a dormir. Por la noche la despertó. Ella lloraba en sueños. Le contó. Estaba enterrada hace ya tiempo. Venías a verme todas las semanas. Siempre golpeabas con los nudillos en la tumba y yo salía. Tenía los ojos llenos de tierra. Decías,
Así no puedes ver, y me quitabas la tierra de los ojos, y yo te decía, de todos modos no veo, si tengo agujeros en vez de ojos. Y un día te fuiste y no volviste durante mucho tiempo, y yo sabía que estabas con otra mujer. Pasaban las semanas y tú no volvías. Tenía miedo de no verte, y por eso no dormía nunca. Por fin volviste a llamar a la tumba, pero yo estaba tan cansada después de un mes sin dormir que no tenía fuerzas para salir a la superficie. Cuando lo conseguí, tú me miraste decepcionado. Me dijiste que tenía muy mal aspecto. Sentí que te desagradaba terriblemente, que tenía la cara hundida y hacía unos gestos muy bruscos. Te pedí disculpas. No te enfades, no he dormido en todo el tiempo. Y tú dijiste con voz falsa, tranquilizadora, ya ves, tienes que descansar, deberías tomarte un mes de vacaciones. Y yo sabía perfectamente qué querías decir con lo de las vacaciones. Sabía que no querías verme en todo el mes porque estarías con otra mujer. Te fuiste y yo bajé a la tumba y sabía que pasaría otro mes sin dormir para estar despierta cuando vinieses y que, cuando llegases al cabo de un mes, estaría aún más fea que hoy y que tú estarías aún más decepcionado. No había oído nunca un relato más torturado que aquel. Apretó a Teresa contra su pecho, sintió su cuerpo que temblaba y le pareció que era incapaz de soportar su amor. La tierra puede estremecerse por las explosiones de las bombas. La patria puede ser expoliada cada día por un invasor distinto. Todos los habitantes de la calle contigua pueden ser conducidos ante el pelotón de ejecución. Todo eso lo soportaría con mucha mayor facilidad de lo que estaría dispuesto a reconocer, pero era incapaz de soportar la tristeza de un solo sueño de Teresa. Regresó al interior del sueño del que ella le había hablado. Se imaginaba que la acariciaba la cara y, disimuladamente, para que no se diese cuenta, le quitaba la tierra de las órbitas de los ojos. Después, oyó que le decía aquella frase increíblemente torturada. De todos modos no veo. En vez de ojos tengo agujeros. El corazón se le estrechaba de tal modo que creyó que estaba al borde del infarto. Teresa había vuelto a dormirse, pero él no podía conciliar el sueño. Se imaginaba su muerte. Está muerta y tiene pesadillas, pero como está muerta, él no puede despertarla. Sí, eso es la muerte. Teresa duerme, tiene pesadillas, pero él no puede despertarla. 19. En los 5 años que han pasado desde que el ejército ruso invadió la patria de Tomás, Praga ha cambiado mucho. La gente a la que Tomás encontraba por la calle era distinta de la de antes. La mitad de sus amigos había emigrado y de la mitad que se había quedado, la mitad había muerto. Ese es un hecho que no será registrado por ningún historiador. Los años que siguieron a la invasión rusa fueron años de entierros. La frecuencia de los fallecimientos fue mucho mayor que antes. No solo hablo de los casos, más bien infrecuentes, en los que alguien era perseguido hasta la muerte, como Jan Prochaska. A los 14 días de que la radio emitiera a diario sus conversaciones privadas, ingresó en el hospital. El cáncer que probablemente dormitaba desde antes en su cuerpo floreció de pronto como una rosa. Le operaron en presencia de la policía, que, cuando comprobó que el novelista estaba condenado a muerte, cesó de interesarse por él y le dejó morir en brazos de su mujer. Pero también morían los que no eran directamente perseguidos por nadie. La desesperanza que se había apoderado del país penetraba por las almas hasta los cuerpos y los destrozaba. Algunos huían desesperadamente del favor del régimen, que quería obsequiarles honores y obligarles así a aparecer junto a los nuevos gobernantes. Así murió, huyendo del amor del partido, el poeta František Rubin.
El ministro de Cultura, del que se escondía desesperadamente, lo alcanzó cuando ya estaba en el ataúd. Pronunció ante él un discurso sobre el amor del poeta a la Unión Soviética. Quizá pretendiera despertar a Rubín con aquel escándalo, pero el mundo era tan feo que nadie tenía ganas de levantarse de entre los muertos. Tomás fue al crematorio a presenciar el funeral por un famoso biólogo expulsado de la Academia de Ciencias. En la nota necrológica no se permitió publicar la hora de las honras fúnebres para que el acto no se convirtiese en una manifestación, y sus deudos no se enteraron hasta el último momento de que la cremación sería a las 6:30 de la mañana. Cuando entraron en la sala del crematorio, Tomás no comprendía qué pasaba. La sala estaba iluminada como un estudio de cine. Miró sorprendido a su alrededor y comprobó que habían colocado cámaras en 3 sitios. No, no era la televisión, era la policía la que filmaba el funeral para poder estudiar a los participantes. Un antiguo compañero del científico, que seguía siendo miembro de la Academia de Ciencias, tuvo el valor de despedir al féretro. No contaba con que ese día se convertiría en actor de cine. Cuando terminaba el acto y ya todos habían estrechado las manos de los familiares del muerto, Tomás vio en un rincón de la sala a un grupo de personas y, entre ellas, al redactor alto y encorvado. Volvió a añorar a aquellas personas que no tenían miedo a nada y estaban seguramente unidas por una gran amistad. Avanzó hacia él, le sonrió, quería saludarlo, pero el hombre encorvado dijo: Cuidado, doctor, es mejor que no se acerque. La frase era curiosa. Podía explicársela como una sincera advertencia amistosa. Cuidado, nos están filmando. Si habla con nosotros tendrá un interrogatorio más. O podía tener también un sentido irónico. Si no ha tenido el valor suficiente para firmar la petición, sea consecuente y no se junte con nosotros. Cualquiera que hubiera sido el significado real, Tomás obedeció y se alejó. Tenía la sensación de que veía a una hermosa mujer subir al coche cama de uno de los grandes expresos y de que, en el momento en que iba a expresarle su admiración, ella ponía el dedo sobre los labios y no le permitía hablar. 20. Ese mismo día por la tarde tuvo otro encuentro interesante. Estaba limpiando el escaparate de una gran zapatería y justo a su lado se detuvo un hombre joven. Se inclinó hacia el escaparate y se puso a mirar los precios. Han subido, dijo Tomás sin dejar de secar el agua del cristal con su aparato. El hombre lo miró. Era aquel compañero suyo del hospital al que he bautizado con la letra S, el mismo que en otros tiempos sonreía enfadado porque Tomás hubiera firmado su declaración autocrítica. Tomás se alegró de aquel encuentro con la simple e ingenua alegría que nos producen los acontecimientos inesperados, pero observó en la mirada de su colega, durante el primer segundo, mientras ese aún no había tenido tiempo de controlarse, vio un gesto de sorpresa y desagrado. ¿Cómo te va?, preguntó ese. Antes de que Tomás tuviera tiempo de responder, ya se había dado cuenta de que ese se avergonzaba de su pregunta. Era una evidente tontería que un médico que sigue trabajando preguntara cómo te va a un médico que limpia escaparates. Para que no se sintiese avergonzado, Tomás le respondió con el tono más alegre que pudo: Estupendamente, pero advirtió de inmediato que ese estupendamente sonaba a su pesar y precisamente por haber procurado pronunciarlo con alegría como una amarga ironía. Por eso añadió enseguida: ¿Qué hay de nuevo en el hospital? Ese respondió: Nada, todo normal. Esta respuesta, aunque pretendía ser lo más neutral posible, también estaba totalmente fuera de lugar, y los dos lo sabían, y sabían que lo sabían.
¿Cómo es posible que todo sea normal cuando uno de los dos limpia escaparates? ¿Y el jefe? Preguntó Tomás. ¿No os veis? Preguntó ese. No, dijo Tomás. Era verdad. Desde que se fue del hospital no había vuelto a ver al médico jefe, a pesar de que trabajaban muy bien juntos y tendían a considerarse casi como amigos. Hiciera lo que hiciera, el no que acababa de pronunciar llevaba cierta carga de tristeza, y Tomás intuía que ese estaba disgustado por la pregunta que le había hecho, porque al igual que el médico jefe, él tampoco había ido nunca a preguntarle a Tomás cómo le iba y si le hacía falta algo. La conversación entre los dos antiguos compañeros de trabajo se había vuelto imposible, aunque ambos lo lamentaran, Tomás en particular. No estaba enfadado porque sus compañeros de trabajo se hubieran olvidado de él. Le habría gustado explicárselo a aquel joven. Tenía ganas de decirle, no sientas vergüenza, es normal y totalmente correcto que no os relacionéis conmigo. No te acomplejes por eso. Estoy encantado de verte. Pero hasta de decir eso tenía miedo, porque todo lo que había dicho hasta entonces había sonado de un modo distinto al que pretendía, y su compañero de profesión habría sospechado que esta sincera frase también era irónica y agresiva. Perdona, dijo finalmente ese, tengo una prisa horrible, y le dio la mano. Te llamaré. Antes, cuando sus compañeros de trabajo lo miraban despectivamente por su previsible cobardía, todos le sonreían. Ahora que no pueden mirarlo despectivamente, que están incluso obligados a reconocer su valor, lo esquivan. Por lo demás, tampoco los antiguos pacientes lo invitaban ya, ni lo recibían con champán. La situación de los intelectuales desclasados había dejado de ser excepcional, se había convertido en algo duradero y desagradable a la vista. 21. Llegó a casa y se durmió antes que de costumbre. Una hora más tarde le despertó el dolor de estómago. Eran sus antiguas molestias que reaparecían siempre en los momentos de depresión. Abrió el botiquín y maldijo. No había ningún medicamento. Había olvidado renovarlos. Trató de superar el ataque a fuerza de voluntad y fue lográndolo, pero no consiguió dormirse. Cuando Teresa volvió a casa a la 1:30 de la mañana, tenía ganas de charlar con ella. Le habló del entierro, del redactor que no había querido dirigirle la palabra, de su encuentro con su colega S. Praga se ha vuelto fea, dijo Teresa. Fea, dijo Tomás. Al cabo de un rato, Teresa dijo en voz muy baja, sería mejor que nos fuéramos de aquí. Sí, dijo Tomás, pero no tenemos a dónde ir. Estaba sentado en la cama, en pijama, y ella se sentó a su lado y se abrazó a su cuerpo. Dijo, al campo. ¿Al campo? Preguntó extrañado. Allí estaríamos solos. Allí no te encontrarías ni con el redactor ni con tus antiguos compañeros. Allí la gente es distinta y la naturaleza sigue siendo igual que siempre. En ese momento Tomás volvió a sentir un suave dolor en el estómago. Se sentía viejo y le parecía que lo único que deseaba era un poco de tranquilidad y de paz. Puede que tengas razón, dijo dificultosamente, porque el dolor le impedía respirar. Teresa seguía. Tendríamos una casa y un pequeño jardín, y Karenín por lo menos podría correr a gusto. Sí, dijo Tomás. Después se imaginó qué pasaría si de verdad se fueran al campo. En un pueblo sería difícil tener todas las semanas a una mujer diferente. Allí se acabarían sus aventuras eróticas. Lo malo es que en el pueblo, a solas conmigo, te aburrirías, dijo Teresa como si le leyese los pensamientos. El dolor había vuelto a aumentar. No podía hablar. Se le ocurrió pensar que su hábito de ir tras las mujeres era una especie de esmusein, un imperativo que lo esclavizaba.
Anhelaba unas vacaciones, pero unas vacaciones totales, en las que le dejaran en paz todos los imperativos, todos los es Musein. Si había sido capaz de descansar y para siempre de la mesa de operaciones del hospital, ¿por qué no descansar de esa mesa de operaciones del mundo, sobre la cual abría con un escalpelo imaginario la funda en la que las mujeres guardaban la ilusoria millonésima diferencial? A ti te duele el estómago, advirtió entonces Teresa. Asintió. ¿Te has puesto la inyección? Hizo un gesto de negación. Me olvidé de pedirlas. Se enfadó con él por su dejadez y le acarició la frente, en la que el dolor había hecho aparecer algunas gotas de sudor. Ahora estoy un poco mejor, dijo. Acuéstate, dijo ella y lo cubrió con la manta. Después fue al baño y al cabo de un momento se acostó a su lado. Él volvió hacia ella la cabeza, apoyada en la almohada, y se quedó asombrado. La tristeza que reflejaban sus ojos era insoportable. Dijo, Teresa, dime, ¿qué te pasa? A ti te está pasando algo. Lo siento, lo veo. Negó con la cabeza. No, no me pasa nada. No lo niegues. Es lo de siempre, dijo. Lo de siempre significaba los celos de ella y las infidelidades de él. Pero Tomás siguió insistiendo. No, Teresa, esta vez es otra cosa. Nunca habías estado tan mal. Teresa dijo, bien, te lo diré. Ve a lavarte la cabeza. No le entendía. Lo dijo con tristeza, sin agresividad, casi con ternura. Hace ya varios meses que tu pelo huele intensamente. Huele al sexo de alguna mujer. No te lo quería decir, pero hace ya muchas noches que tengo que respirar el perfume del sexo de alguna de tus amantes. En cuanto lo dijo, el estómago volvió a dolerle. Estaba desesperado. Se lava tanto, se frota con tanto cuidado el cuerpo, las manos, la cara, para que no le quede ni una huella de olor ajeno. Evita los jabones perfumados en los cuartos de baño ajenos. Lleva a todas partes su propio jabón, sin perfume, pero olvidó el pelo. No, no se le ocurrió pensar en el pelo. Y recordó a la mujer que se le sienta en la cara y quiere que le haga el amor con toda su cara y hasta con la nuca. Ahora la odiaba. Qué ocurrencia más idiota. Sabía que ahora no era posible negar nada y que lo único que podía hacer era reír estúpidamente e ir al baño a lavarse la cabeza. Ella volvió a acariciarle la frente. Quédate acostado, ya no vale la pena. Ya estoy acostumbrada. Le dolía el estómago y anhelaba tranquilidad y paz. Dijo, escribiré a aquel paciente mío que encontramos en el balneario. ¿Conoces la región donde está su aldea? No, dijo Teresa. A Tomás le costaba mucho trabajo hablar. No logró decir más que bosques, montes. Sí, lo haremos. Nos iremos de aquí. Pero deja de hablar. Y seguía acariciándole la frente. Estaban los dos juntos, acostados, y ya no decían nada. El dolor desaparecía lentamente. Pronto se durmieron los dos. 22. En medio de la noche se despertó y recordó con sorpresa que no había tenido más que sueños eróticos. Solo recordaba con claridad el último. En una piscina nadaba de espaldas una enorme mujer desnuda, al menos 5 veces mayor que él, con una barriga toda cubierta de espeso vello, desde la entrepierna hasta el ombligo. La miraba desde la orilla y estaba terriblemente excitado. ¿Cómo podía estar excitado cuando su cuerpo se hallaba debilitado por un súbito dolor de estómago? ¿Y cómo pudo excitarse mirando a una mujer que, despierto, solo hubiera podido producirle asco? Se dijo. En el sistema de relojería de la cabeza dan vueltas en sentido contrario dos ruedas dentadas. En una de ellas están las visiones,
en la otra las reacciones del cuerpo. El diente en el que está la visión de una mujer desnuda toca el diente opuesto, en el que está inscrito el imperativo de la erección. Si por algún descuido las ruedas se desplazan y la rueda de la excitación se pone en contacto con el diente en el que está pintada la imagen de una golondrina volando, nuestro sexo se empinará al ver a una golondrina. Conocía además las investigaciones de un colega suyo que estudiaba el sueño de las personas y afirmaba que en el hombre se produce la erección con cualquier sueño. Eso quiere decir que la relación entre la erección y una mujer desnuda es solo uno de los 1000 modos en que el Creador pudo haber ajustado el mecanismo de relojería de la cabeza del hombre. Pero, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Nada. Si en la cabeza de Tomás la rueda se desplaza por algún motivo y él, a partir de entonces, se excita al ver a una golondrina, nada cambia en su amor por Teresa. Si la excitación es el mecanismo mediante el cual se divierte nuestro Creador, el amor es, por el contrario, lo que nos pertenece solo a nosotros y con lo que escapamos al Creador. El amor es nuestra libertad. El amor está al otro lado del Esmus Sein. Pero esto no es del todo cierto. Aunque el amor sea algo distinto a la maquinaria de relojería del sexo con el que se divierte el Creador, queda sin embargo amarrado a esa maquinaria. Está amarrado a ella como una tierna mujer desnuda al péndulo de un enorme reloj. Tomás piensa, amarrar el amor al sexo ha sido una de las ocurrencias más extravagantes del Creador. Y después piensa esto también. La única manera de salvar el amor de la estupidez del sexo hubiese sido la de ajustar de otro modo el reloj de nuestra cabeza y excitarnos viendo una golondrina. Se durmió con aquella dulce idea. Y en el umbral del sueño, en ese mágico territorio de imágenes confusas, de pronto se sintió seguro de haber descubierto la solución de todos los misterios, la llave del secreto, la nueva utopía, el paraíso. Un mundo donde el hombre se excita al mirar una golondrina y donde puede querer a Teresa sin verse interrumpido por la agresiva estupidez del sexo. Se durmió. 23. Había varias mujeres semidesnudas, daban vueltas a su alrededor y él se sentía cansado. Para escapar de ellas, abrió la puerta de la habitación contigua. Vio en el sofá de enfrente a una muchacha. También estaba semidesnuda, solo en bragas. Estaba reclinada de costado y se apoyaba en un codo. Le miraba con una sonrisa como si supiera que iba a venir. Se acercó a ella. Recorrió su cuerpo una sensación de inmensa felicidad por haberla encontrado y poder estar con ella. Se sentó junto a ella. Él le dijo algo y ella también le habló. Irradiaba serenidad. Los gestos de su mano eran lentos y acompasados. Toda la vida había anhelado aquellos gestos serenos. Era precisamente aquella serenidad femenina la que había echado en falta toda la vida. Pero en ese momento se produjo el deslizamiento del sueño al despertar. Se encontró en ese no man's land en el que el hombre ya no duerme y aún no está despierto. Le aterró que la muchacha desapareciera ante sus ojos y se dijo, por Dios, no debo perderla. Intentó desesperadamente recordar quién era la muchacha, dónde la había encontrado, qué experiencia había tenido con ella. ¿Cómo es posible que no lo sepa, conociéndola tanto? Se hizo la promesa de llamarla por teléfono en cuanto amaneciese. Pero nada más pensarlo se alarmó, porque había olvidado su nombre y no podía llamarla. Pero, ¿cómo puede olvidar el nombre de alguien a quien conoce tanto? Estaba ya casi despierto del todo, tenía los ojos abiertos y se preguntaba, ¿dónde estoy? Sí, estoy en Praga, pero ¿y esa muchacha? ¿Es de Praga? ¿No la habré visto en otro sitio? ¿No será una suiza?
Tardó un rato en comprender que no conocía a aquella muchacha, que no era de Suiza ni de Praga, que la muchacha era de un sueño, que no era de ninguna otra parte. Estaba tan excitado que se incorporó en la cama. Teresa respiraba profundamente a su lado. Pensaba que la muchacha del sueño no se parecía a ninguna de las mujeres que jamás había visto. La muchacha que le había parecido íntimamente conocida era precisamente una completa desconocida, pero era precisamente la que siempre había anhelado. Si existe para él algún paraíso personal, en ese paraíso tendría que vivir con ella. Esa mujer del sueño es el Esmusein de su amor. Recordó el conocido mito de El banquete de Platón. Los humanos eran antes hermafroditas y Dios los dividió en dos mitades que desde entonces vagan por el mundo y se buscan. El amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos. Admitimos que eso es así, que cada uno de nosotros tiene en algún lugar del mundo a su mitad, con la que una vez formó un solo cuerpo. La otra mitad de Tomás era la muchacha con la que había soñado. Lo que sucede es que el hombre no encuentra a la otra mitad de sí mismo. En su lugar, le envían en un cesto aguas abajo a Teresa. Pero, ¿qué sucede si se encuentra realmente con la mujer que le corresponde, con la otra mitad de sí mismo? ¿A quién dará prioridad? ¿A la mujer del cesto o a la mujer del mito de Platón? Se imaginó que estaba viviendo en un mundo ideal con la muchacha del sueño. Junto a las ventanas abiertas de su residencia pasa Teresa. Está sola. Se detiene en medio de la acera y desde allí lo mira con una mirada de infinita tristeza. Y él no soporta aquella mirada. Siente otra vez el dolor de ella en su propio corazón. Esta otra vez en poder de la, está otra vez en poder de la compasión y se hunde en el alma de ella. Atraviesa de un salto la ventana, pero ella le dice amargamente que se quede allí donde se siente feliz y hace aquellos gestos bruscos y crispados que le disgustaban en ella y que siempre le habían molestado. Coge aquellas manos nerviosas y las estrecha entre las suyas para calmarlas. Y sabe que abandonaría en cualquier momento la casa de su felicidad, que abandonaría en cualquier momento su paraíso en el que vive con la muchacha del sueño, que traicionaría el Esmusein de su amor para irse con Teresa, la mujer nacida de 6 ridículas casualidades. Seguía incorporado en la cama y miraba a la mujer que yacía a su lado y apretaba en sueños su mano. Sentía hacia ella un amor indescriptible. Ella debía de tener en aquel momento un sueño muy frágil, porque abrió los ojos y lo miró con asombro. ¿Qué miras? Preguntó ella. Sabía que no debía despertarla, que tenía que hacer que volviese a dormirse. Por eso trató de responder de tal modo que sus palabras creasen en su mente la imagen de un nuevo sueño. Miro las estrellas, dijo. No mientas, no miras las estrellas, estás mirando hacia abajo, porque estamos en un avión. Las estrellas están por debajo de nosotros, respondió Tomás. Ah, en un avión, dijo Teresa. Apretó aún más la mano de Tomás y volvió a dormirse. Tomás sabía que ahora Teresa estaba mirando por la ventana redonda de un avión que vuela muy por encima de las estrellas. Bien, vamos a dejar nuestra lectura del día de hoy hasta aquí. Este es el fragmento 11 de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ojalá que lo disfruten. Nos encontramos la próxima. Gracias.